Sim. Olá, boa noite a todos. Tenho o prazer de apresentar hoje as autoras do livro, que eu acho que vocês já conhecem, né? Que eu já ouvi vários comentários sobre o livro aqui, do livro La Mujer y lo Femenino, que está em editorial Prometeu. Tem a versão digital, vocês podem entrar no site da editora e conseguir a versão digital do livro, né? Então, nós temos aqui hoje, para falar sobre o tema da apresentação delas, é a disrupção da psicanálise de Lacan em torno da sexualidade, tá? E a gente tem aqui hoje Marinês Sarailet, Rosela Villa Pucineri, Gabriela Mascheroni e Juliana Zaratiegui, sim? Então, elas vão falar em espanhol, como sempre. Eu peço para vocês o seguinte, se vocês tiverem alguma dificuldade com algum termo, né, vocês escrevem aí no chat que eu posso traduzir para vocês, tá? Nós começamos traduzindo, né, as apresentações dos colegas de Apolo internacional, mas paramos com isso porque não foi necessário, tá? Mas se tiver alguma dificuldade, por favor, vocês escrevam no chat que eu peço a gentileza de interromper vocês, né, para poder traduzir. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Com a palavra, vocês. Gracias. Boa noite. En primeiro lugar, queremos agradecer a Flavia Dutra e Karime Colares pelo convite para apresentar nosso livro. É uma honra para nós. Este libro es fruto de un esfuerzo conjunto de 5 analistas que se reuniram en presentações e conferencias en nossa sociedade Apola, trabajando algunos temas que concordamos y que nos suscitaran questionamentos. Esses encontros aconteceram em torno do trabalho no Seminário 20 de Jacques Lacan, fundamentalmente em torno de seus desdobramentos sobre a ideia de que não há realidade prediscursiva, e como, por sua vez, revela as mudanças na discursividade da época para temas como a articulação da mulher e do outro, o postulado de a mulher não existe, sua tentativa de matematizar questões relacionadas à sexuação. O espírito do livro é colocar a psicanálise de Jacques Lacan em descontinuidade com a de Freud, ecoando as críticas feitas a esse campo de conhecimento pelos estudos de gênero e pelo feminismo que, a nosso ver, leem Lacan em continuidade com Freud. Sustentamos que, fundamentalmente, a partir do Seminário 17, Lacan passa a criticar de forma descarada e feroz a teoria freudiana do Édipo, o que o leva a rever as categorias homem, mulher e sexualidade. Apresentamos a seguir uma série de slides que foram gentilmente traduzidos por Flavia e Karime, que comentaremos em espanhol devido ao nosso conhecimento limitado de seu idioma. Agora, paso a palabra para Gabriela Mascheroni. Gracias, Juliana. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a hablar en español, lo más lento que pueda. Cualquier cosa que no puedan seguirme, me avisan y voy y trato de explicarme mejor. Bueno, el libro, como les decía Flavia, se llama La mujer y lo femenino, pero tiene no es un subtítulo, sino que es parte del título, que se llama Un discurso disruptivo desde el psicoanálisis de Lacan. A propósito de eso es que titulamos la presentación de hoy. Intentaremos dar cuenta de por qué creemos que es disruptivo en el campo del psicoanálisis. Flavia, ¿podés poner la diapositiva 2?
Hola. Ay. Bueno, como decía Juliana, esta investigación surge, entre otras cosas, a raíz de los debates que desde hace unos años se presentan en relación al cuestionamiento que fundamentalmente el feminismo le hace al psicoanálisis sobre su posición binarista, machista y falocéntrica en torno a la sexualidad. Creemos que sin duda es necesario hacer una revisión a esta temática, sobre todo por el punto de vista hegemónico que se ha instaurado a partir de Freud, quien ha radicado la esencia de las problemáticas de sufrimiento subjetivo en torno a problemas con la sexualidad, ¿no? Como si ese es un patrón que se ha instalado y que reduce la cuestión en torno al eje fálico castrado, o masculino-femenino en términos freudianos, tomando en cuenta una epistemología entonces naturalista y biologicista, donde se asientan inclusive las ideas de normalidad y o perversión cuando algo se sale de ese binarismo, ¿no? De esa norma. El problema con el que nos encontramos es aquella famosa idea de que Lacan dice lo mismo que Freud, o que lo continúa, ¿no? En Apola venimos trabajando desde hace ya mucho tiempo en torno a un programa de investigación científica, como todos saben, y la idea no es solo diferenciar estos dos autores, ya que creemos que no dicen lo mismo, sino intentar dar cuenta de la propuesta de Lacan, de hacer una lectura diferente de su letra, de la que se ha venido haciendo incluso en el lacanismo. Tal vez podría ser porque se lee a Lacan desde una epistemología freudiana. En este marco es que también comenzamos nuestra investigación acerca de los conceptos de mujer y femenino en Lacan, y hemos arribado a una idea que da por tierra varias de las críticas que al menos él propone, que se le hacen a Lacan en torno a este tema. Pensamos que él realiza una subversión de las ideas freudianas y propone otra dirección para pensar y resolver los malestares y padecimientos inmersos en nuestra subjetividad de época. Nuestro diagnóstico en el marco del PIC de Apola, en el programa de investigación, como todos ya los de Apola deben saber, es que el malestar o el sufrimiento excesivo está sentado en el individualismo, el nihilismo y la biologización que prima desde la modernidad, y también con sus diferencias en la posmodernidad, y que para el tema que nos atañe consistiría en que el sufrimiento se produce como efecto de la problemática occidental en torno a la idea de la identidad sexual, es decir, que sería en el terreno de la sexualidad donde se cimentó prioritariamente la idea de ser, ¿no? De quién es uno es, quién es uno. Entonces, bueno, intentaremos recorrer estas preguntas. ¿Cómo responde el psicoanálisis a esto en general? ¿Cómo preferimos responder nosotros? ¿Cuál sería la propuesta? Bueno, nos parece que para pensar estos problemas y específicamente los problemas de la sexualidad en el psicoanálisis de Lacan, tendríamos que primero adentrarnos brevemente en la epistemología de la que él parte, ¿no? Que es clave para pensar el concepto de mujer, de femenino, como de cualquier otro de sus conceptos, dado que corresponden a una enseñanza que debe entenderse en forma estructural. Esto quiere decir que todos sus elementos corresponden a una misma legalidad y que se afectan mutuamente. Por lo tanto, en este caso vamos a pensar particularmente en la historización que fue producto de qué es lo que se llama mujer normalmente en el sentido común y en el psicoanálisis, pero esto podría ser aplicable a todos los conceptos de Lacan. Para empezar, bueno, entonces vamos a tratar de situar cuál es su concepción acerca de la fundación de lo real y de la realidad.
Entonces vamos a la diapositiva 3, Flavia, por favor. Para Lacan es el lenguaje el que causa existencia. Es decir, que la causa es simbólica, lo que deja perfectamente establecido en el año 1967, ya cuando dice que su enseñanza trata solamente del lenguaje, ¿no? Esto lo dice en mi enseñanza. En tanto tal, también lo real que funde, pues será recortado por lo simbólico, ya que es primero lógicamente, cambiará de acuerdo a la historia discursiva que impere en cada momento. Es decir, que cada discurso y su real serán fundados por lo simbólico de manera sincrónica y va a variar en cada época y en cada cultura. Para decirlo con todas las letras, lo que para nosotros tiene existencia no es causa de sí, no está dado, en síntesis no es natural, ¿no? En Lacan. Él sostiene la falta del ser, resultado de la inscripción del sujeto en el campo del otro, y entonces, siendo el sujeto producto del significante, su teoría no está sostenida en teorías biologicistas, serían existencias de dos dimensiones para él, ¿no? Es decir, discursivas. Tampoco serían sustancialistas o fisicalistas. La creación es ex nihilo, por lo tanto, toda existencia surge de la lengua y del discurso. Desde esta perspectiva, siempre conviene analizar el discurso histórico, entonces, para poder pensar cualquier cuestión, ¿no? En psicoanálisis. ¿Por qué? Porque las existencias van a variar de acuerdo al discurso operante en cada época y sociedad. Entonces, para el tema que hoy vamos a trabajar, que es la disrupción de la sexualidad, de los conceptos de mujer y femenino, vamos a revisar la idea de sexualidad en Lacan. Entonces vamos ahora a la diapositiva 4, por favor. Buenísimo. De la lectura que hicimos de Lacan, la sexualidad debe ser pensada como un concepto enmarcado en una perspectiva relativista, histórica, epistemológica y cultural, ¿no? Tanto Foucault como Davidson y Halperin demuestran que la noción de sexualidad aparece o se inventa hacia el siglo XIX. En la antigüedad y la Edad Media no existían categorías sexuales que definieran identidad. Bueno, de Foucault todos conocemos la historia de la sexualidad y sus tomos, etc. De Davidson se podría consultar, por ejemplo, la aparición de la sexualidad, y Halperin tiene muchos estudios sobre la historia de la sexualidad y en particular el origen de la homosexualidad. Y lo analiza desde el punto de vista histórico de la genealogía. ¿Voy muy rápido, Flavia? Bueno. Alrededor del siglo XVII comienza un cambio discursivo sobre lo sexual. Y las características sobre las que vamos a basarnos son que hubo una censura sobre el decir de lo sexual. Esto fue un auge que se produjo un auge en la época victoriana sobre esto. Luego un énfasis en decir la verdad sobre el sexo, alentado por la confesión del cristianismo, y la aparición del psicoanálisis que instiga a encontrar y decir la verdad sobre el sexo. Digamos, estos tres factores han hecho que la sexualidad tomara como una primacía sobre el tema de la verdad del hombre, ¿no? Entonces, la consecuencia es que se produjo una convicción de que el sexo revela lo más profundo de cada uno, la verdad reprimida, ¿no? Es decir, que se produce una relación muy estrecha entre sexualidad, el yo y la identidad. Fíjense que este es el diagnóstico de malestar del PIC, ¿no? El individualismo, etc. Entonces, de acuerdo a lo que venimos diciendo, si no hay realidad prediscursiva, si hay falta en ser, si la sexualidad es histórica y relativa al discurso y a la historia,
¿Por qué Lacan ilustrará la incompletud del sujeto del significante bajo el lema no hay relación sexual? ¿Por qué en clave de sexualidad, no? ¿Por qué insiste en esto si él lo cuestiona? Bueno, justamente está indicando que la sexualidad en su relación al saber es el eje estructurante del discurso de la cultura occidental moderna. Es decir, que este discurso es el que forja la existencia. Intentaremos, a lo largo de la presentación, especificar un poco más acerca de cómo se ha estructurado en la cultura occidental el campo de la mujer, problematizándolo luego y diagnosticando los problemas que suscita, ofreciendo otro tipo de salida para el sufrimiento que esta posición al ser podría acarrear. Si no hay un significante que representa al sujeto, la pregunta por la existencia recibida desde el otro será el soporte que lo rescate de la división. Y lo hará articulada bajo las preguntas por el sexo y por la contingencia en ser en el texto del fantasma. Digamos, esto es lo que nos encontramos generalmente en la neurosis, ¿no? Es decir, que los avatares de la existencia están determinadas por causas simbólico-culturales para Lacan, y en otras épocas o culturas estas preguntas no sostenían el ser. Incluso podía ser que las preguntas sobre el ser no fueran las que se privilegiaban, ¿no? Es decir, esto es un tema a partir de la modernidad, por estas cuestiones que dijimos antes en la diapositiva, ¿no? Vamos a la 5, Flavia. En mi enseñanza, en el texto de mi enseñanza, Lacan sostiene que la sexualidad agujerea la verdad, es decir, que la verdad es no toda. En tanto, la pregunta del neurótico moderno que aparece respecto del acto sexual es si se es verdaderamente un hombre o si se es verdaderamente una mujer. Si bien el texto sitúa que hoy la sexualidad es lo más expuesto y ya no lo reprimido, como habíamos señalado antes, o la revelación del oculto, sin embargo conserva aún la función de verdad, ¿no? Se ha plasmado ahí la idea de la identidad y de la verdad. Antes del siglo XIX era muy difícil considerar, por ejemplo, que el comportamiento homosexual definiera al individuo o cualquier otro comportamiento ligado a la sexualidad, ¿no? Es evidente que esta tendencia, que fue inaugurada hace 2 siglos, queda plasmada en la preocupación actual por la cuestión de la identidad de género, ¿no? Por esto es que en el feminismo se ha hecho tanto cuestionamiento al psicoanálisis, porque ellas tomaron la posta de la lucha por la identidad de género. A partir de que es en función del sexo que surge la sexualidad, es que aparece que somos hombres y mujeres, normales y pervertidos, heterosexuales y homosexuales, etc., ¿no? Es un remitirse al ser que en otras épocas u otras culturas estaba remitido a otro tipo de categorías, que no se pensaba en términos de sexualidad, o el ser en la sexualidad. Por ejemplo, estas categorías podrían ser de ocupación, de religión, de raza, burgueses y proletarios, amo y esclavo, blancos y negros. Estaba más asentada la idea de ser o la identidad en estas categorías. Esto nos demuestra que la sexualidad es histórica y que también el asentar el psicoanálisis en la identidad, en lo sexual, también lo es. La naturalización sostenida en el sentido común, aún hoy, de que la biología determina los sexos y o la sexualidad normal, está a su vez probablemente alimentada en el psicoanálisis por la teorización de Freud, por la envidia del pene, la angustia de castración, que los propone como universales, ¿no? Y al estar esto naturalizado, anula la pregunta por las condiciones de surgimiento de este discurso. Es decir, se supone que esto es así y que a todos les pasa. Vamos a la diapositiva 6, por favor. Si el valor y el modo de existencia cambian en el tiempo y en las distintas culturas, esto quiere decir que no hay naturaleza para la sexuación.
Los hombres, las mujeres y los niños no son más que significantes, decía Lacan, y que adquieren su valor según con qué elementos discursivos se ponen en relación. Entre ellos se incluyen las instituciones. Por lo tanto, entre hombre y mujer hay al menos una tercera instancia. Lo mismo ocurre para cualquier tipo de género del que se trate. O sea, no es una cuestión que esto ocurra específicamente en lo masculino o femenino o en una identidad particular. En las distintas culturas, como dijimos, tampoco tuvieron ahora primacía simbólica las parejas heterosexuales, hombre-mujer, como así tampoco el amor, ¿no? Estos temas se pueden rastrear y ahondar mucho en el libro de Tin, en la invención de la cultura heterosexual, en El amor y occidente de Rougemont, o la aparición de la sexualidad de Davidson, por ejemplo, ¿no? Muy interesantes para pensar y ver estos temas, cómo se fueron construyendo. En la historia, en los modos, es interesante ver cómo los modos en que el saber escribía sexualidad, para percatarse de que Lacan, si justamente él sostiene esta idea, no podría estar hablando de universales en ningún caso, ¿no? En tanto él sostiene que la realidad es de discurso, y que son construcciones culturales y históricas y discursivas. Por otro lado, lo señala de distintos modos a lo largo de toda su obra. Para Lacan no hay relación proporción sexual. No hay acto sexual que se pueda escribir en el plano lógico-matemático. No se puede hacer de dos uno, ¿no? Es probable que esta conocida fórmula de Lacan haya ingresado en su teoría como una crítica y una respuesta al eros unificante de la teoría freudiana, al eros, ¿no? Es decir, la falta en ser no es una mortificación del significante sobre un sujeto o individuo carnal previo. En Lacan, el nacimiento del sujeto implica que éste ya nace dividido, con un resto que no va a ser una parte perdida y recuperable por el significante, sino que es un objeto lógico, resultado de la operación de inscripción del sujeto en el campo del otro. Y este resto da cuenta de la alteridad constitutiva del sujeto. Podría tratarse, pensamos, de otro modo de pensar la idea de castración freudiana, o sea, pensarla en términos significantes, ¿no? Es decir, que lo que para la clave de lectura biologicista naturalista es castración, en la clave simbólico-significante es no hay relación proporción sexual. Fíjense que él sigue sosteniendo los términos en relación a la sexualidad. Ahora vamos a trabajarlo un poco más. Él siempre trabaja en términos significantes, Lacan, por lo cual aquí la biología y la anatomía no tendrán ninguna incumbencia. Podemos advertir cómo vuelve a ubicar la no adecuación al uno en términos de significantes que no dan ser de sexualidad. Vamos a las 7, Flavia. Cuando hacemos un rastreo por los autores que Lacan cita a lo largo de su obra, advertimos que el pivote de la sexualidad, como dijimos, es histórico, y que el sujeto de Occidente moderno y posmoderno podría sostenerse en un ser particular al que Davidson llamó la sexistencia, en el libro La aparición de la sexualidad que les cité recién, ¿no? Es decir, que la relación al ser es pensada en términos de sexualidad. Debido a un cambio en el sistema de saber que organiza la realidad predominantemente, se comienza a pensar en que somos seres sexuales, lo que, como ya dijimos antes, no siempre fue así. Foucault señala que recién durante el siglo XIX se comienza a ver que la conducta sexual es importante en la definición del individuo, ¿no? Se comenzó a pensar que el deseo sexual es capaz de revelar la identidad profunda. Lacan alude a esta idea permanentemente a lo largo de su enseñanza. Él anuncia
que las posiciones subjetivas del ser, de las que se trata en la dialéctica psicoanalítica, son del sujeto, del saber y del sexo en su conjunción. Es decir, que la relación de estos tres términos es lo que constituye el estatuto del sujeto. El punto de vista histórico, como principio epistémico, permite la puesta en cuestión de las cristalizaciones del sentido que, asentadas en el curso de los siglos, impregnan nuestro sentido común y son fuente de padecimiento subjetivo, como el substancialismo, el individualismo, el machismo, la biologización y el prejuicio identitario. Los conceptos, ¿por qué Lacan conserva sexualidad? Vamos a ver, los conceptos de Lacan son operadores lógico-histórico-discursivos, o sea, nunca remiten a esencias o sustancias sustentadas en posiciones biologicistas o naturalistas, ¿no? Esta idea está sucedida en toda su obra, en un encuadre epistemológico que subvierte lo natural, y que se puede corroborar en las ideas que analiza de otros autores con los que dialoga, cuyas citas y ejemplos son casi siempre pasados de largo, ¿no? Se los lee o incluso muchos ejemplos que no se entienden se saltean. Vamos a la 8, Flavia. En nuestra cultura y discurso se ha asociado a la mujer con aquello que no se puede decir, con lo inaccesible o incomprensible, con la falta, incluso con lo misterioso. Y esta consideración, bueno, todo esto lo vamos a ir recorriendo, seguramente algunas de las cosas lo van a retomar las chicas, pero esta consideración, a su vez, ha sufrido variantes dependiendo del sistema de saber que imperaba en cada época. Pero en la medida de lo que vamos conversando, todo esto no parece suficiente para ligar a la mujer como siendo lo infinito o misterioso, ¿no? En tanto esto nos daría ser y nos daría uno, con lo cual hay algo ahí que está para interrogar. Las ideas que asocian lo masculino a lo fálico, a lo uno, a la totalización y a la instrumentalización, y lo femenino a lo infinito, lo abierto, lo no uno, lo ilimitado, son otro modo de potenciar el binarismo sexual. Entonces, ¿para qué necesitó Lacan presentar el cuadro de las fórmulas de la sexuación de esa manera, que en principio parecería categorizar las posiciones sexuales en el discurso? Vamos a la 9. Lacan da cuenta de cómo funciona lo que se considera realidad en nuestro discurso y desde allí problematiza la cuestión para pensar la falta en ser. Si recurriera a otro término o concepto, probablemente quedaría perdido el factor histórico que opera fuertemente anclado al ser en Occidente moderno y que es el que quiere combatir como natural. Él insiste en nombrar aquello sobre lo que quiere teorizar mediante términos o conceptos que son los que están operando como realidad en cada momento histórico, aquello en lo que se monta el sistema de saber de cada época, y de esta manera agujerear el texto en el que se sostiene, ¿no? Es decir, problematizarlo en su interior, para que dé cuenta de que no es unívoco, no es universal, no es justamente natural. En nuestra época se escribiría en clave de sexualidad, eso que él anota, ¿no? y que conserva. Entonces lo va a problematizar en su interior. La 10, por favor. Es decir, que en su enseñanza, Lacan utiliza fórmulas o ideas que van a escribir lo que funciona como saber en el discurso occidental vigente, aquello que se considera que es, para descomponerlo en su interior y suspender nuestra comprensión, favoreciendo entonces la emergencia de la pregunta. Nos referimos aquí específicamente a las cristalizaciones de sentido que se produjeron en el discurso sobre el amor y las mitades que hacen uno, las posiciones masculina y femenina, lo fálico, el sujeto y el ser, en lo que en estos desarrollos nos atañe, que son fuente de padecimiento subjetivo
al abonar el sustancialismo, el individualismo, el machismo, la biologización y el prejuicio identitario. También lo hará con las fórmulas de la sexuación, que es lo que más adelante iremos recorriendo de a poquito. Entonces, lo que atraviesa nuestro recorrido fundamentalmente es que el no hay relación sexual y las fórmulas de la sexuación implicarían por parte de Lacan la producción de un vaciamiento de la sexualidad y del objeto que el psicoanálisis de Freud establece y que quedó funcionando como incuestionable. El ser asociado a la sexualidad es una referencia naturalista que se sigue sosteniendo. Entre los psicoanalistas no se tiene en cuenta el papel preponderante histórico-discursivo. La 11, por favor. Flavia, ¿podemos poner la 11? Gracias. Entonces, la propuesta de Lacan va en contra de la posibilidad de encontrar la verdad de cada uno o lo que cada uno es en términos de identidad sexual, como establecen algunos estudios, como dicen algunos estudios Foucaultianos, ¿no? A la vez, rechaza la posibilidad de concebir la sexualidad y el género en términos esencialistas y biologicistas. Creemos que la consideración que hace Lacan sobre la mujer y a su vez su inclusión en el cuadro de las fórmulas de la sexuación se subsume su posición teórica que propone otro modo de plantear la sexuación y hasta una redirección de la cura. Es decir, que estaría proponiendo una manera de salir de aquellos malestares o padecimientos en demasía forjados en Occidente moderno, asociados al individualismo y sustancialismo y biologización. Bueno, esta es la epistemología de la que vamos a partir para pensar los problemas que ahora van a trabajar las chicas. Así que considerando estas cuestiones, tengámoslas en cuenta y le doy la palabra a Juliana. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a hablar en español porque fue una lectura nomás. La siguiente, Flavia, la siguiente. Bueno, vamos a lo que sigue, tratar de dar algunas ejes o pinceladas que tomamos, de lo que tomamos en el libro, en relación a los temas que dejó, digamos, en el marco de lo que dejó establecido Gabriela, y nos parecía importante poder situar, como solemos trabajar en Apola, la tensión entre las posiciones de Freud y de Lacan respecto a estos temas. La siguiente, Flavia, por favor. Bueno, brevemente nos parecía importante situar el contexto de ideas en el que Freud desarrolla sus conceptos acerca de la sexualidad, de la identidad sexual. Como les comentaba Gabriela en alguna de las diapos, se produce a finales del siglo XVIII un cambio epistemológico respecto digamos, de cómo era concebida la sexualidad, ya que hasta ese momento lo que venía rigiendo era un modelo de la diferencia sexual unisexual centrado en lo masculino, es decir, se consideraba que solo había un sexo, que era el masculino, y en todo caso el femenino, la mujer, era una degradación del sexo masculino. Los órganos sexuales, incluso los órganos sexuales femeninos, era considerado como una disminución de los órganos sexuales masculinos. Luego, a finales del siglo XVIII, a partir del surgimiento del modelo de la biología y de la medicina, se empieza a buscar establecer las características esenciales de las mujeres y de los hombres, es decir, para todas las mujeres y para todos los hombres, y eso empieza se empieza a buscar en la conformación de los cuerpos e incluso en la conformación de las células. Y empieza a anclarse la diferencia
en, digamos, dos sexos corporales. Se empieza a aparecer, a ver un modelo que es bisexual, ¿no? Bisexual en el sentido de dos sexos, ¿no? ¿No? Dos sexos corporales va a ser el nuevo fundamento para el género. Esto lo trabaja Laqueur, ¿no? Luego, a finales del siglo XIX, empieza a concebirse la sexualidad como producto de un sistema de conocimiento. En realidad surge la sexualidad como un producto de un sistema de conocimiento psiquiátrico, ¿no? Entonces empieza a concebirse, se produce un corrimiento y empieza además a concebirse la identidad sexual, anclada en los impulsos, en las satisfacciones y en los rasgos psíquicos. Por lo tanto, a partir de este cambio epistemológico que sigue su curso, conocer la sexualidad va a ser igual a conocer la persona. Es decir, hacía falta conocer la sexualidad para conocer a la persona. La condición sexual empieza a tipificar a los seres humanos. Es decir, como decía Gabriela, somos hombres, somos mujeres. Hay los hombres, hay las mujeres. Y a partir del establecimiento de esa norma, ¿no? También empiezan a establecerse lo que queda por fuera de la norma. Y allí, en este contexto de ideas, es donde Freud abreva, ¿no? Y a partir, digamos, lo que genera como el caldo de ideas para el surgimiento del psicoanálisis freudiano. Freud recoge nociones creadas y empleadas por referentes de esta corriente de la psiquiatría. Siguiente diapo, Flavia, perdón. Como Krafft-Ebing, como Fliess, como Havelock Ellis, e incluso forma parte de esta corriente, ¿no? Que instiga a decir y encontrar la verdad sobre el sexo, en la medida que de esa manera, como decíamos, se puede conocer la verdad de alguien. Las nociones que recoge de estos autores son, por ejemplo, la perversión, el instinto sexual, incluso están en los textos freudianos, digamos, las referencias bibliográficas de donde él va sacando sus ideas. Por otra parte, lo que va a sostener es la etiología sexual de los síntomas, que son sustitutos de esta verdad sexual disfrazada. La siguiente, Flavia, por favor. Luego se encuentran paradojas en la concepción de en el modo de concebir la dimensión sexual en Freud, ¿no? La primera, por un lado, Freud plantea una bisexualidad basal, a partir de la cual problematiza los conceptos de masculinidad y feminidad. Pero a su vez, plantea la diferencia sexual basada en las categorías de activo y pasivo, ¿no? La siguiente, Flavia, por favor. Luego la segunda paradoja, en la segunda paradoja cuestiona la centralidad de la función reproductiva por medio de los conceptos de pulsión y sexualidad perversa polimorfa, es decir, cuestiona esta centralidad reproductiva de la sexualidad a partir de esos conceptos, pero luego reduce la feminidad a la maternidad en su teoría del Edipo femenino, donde se produce una sustitución entre mujer y madre, ¿no? O una equiparación entre mujer y madre. La salida del complejo de Edipo es a partir de la maternidad. La siguiente, Flavia, por favor. Luego, la tercera, en relación al mismo tiempo, considera la sexualidad como un hecho problemático, difícil de conceptualizar en términos de sus incidencias psíquicas, pero por otro lado, la concibe como un hecho biológico del que extrae las consecuencias psíquicas a partir de la diferenciación anatómica.
Por ejemplo, los sentimientos de justicia debilitado en la mujer, un super yo más débil, ¿no? O la dependencia de factores afectivos de la misma. En este sentido también colabora de alguna manera digamos, a la circulación de los sentidos que se van estableciendo entre lo que, digamos, lo que corresponde a las mujeres y lo que, lo que corresponde a los hombres, ¿no? En el sentido de la razón queda más del lado del hombre, los sentimientos y la debilidad en relación a la razón queda más del lado de la mujer, ¿no? Y esto obviamente va a ser fruto de fuertes críticas por parte del feminismo y de los estudios de género. La siguiente, Flavia, por favor. Ahora vamos a tratar de situar un poco el contexto así como situamos el contexto de ideas en relación a cómo Freud concibe la sexualidad, lo masculino, lo femenino, vamos a tratar de situar someramente el contexto de ideas de Lacan, para poder, en el que abreva para hacer sus desarrollos, ¿no? En principio, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se aloja en la mujer, dentro de la filosofía, todo un movimiento que se produce dentro de la filosofía a partir de los planteos de Heidegger, ¿no? Y lo que se conoce como el inicio de la posmodernidad, en una crítica que Heidegger realiza a las categorías de sujeto y otro, donde digamos, enraizadas en lo que él trabaja en relación a la ciencia como técnica, ¿no? Y a lo que implica en el pensamiento moderno el dominio por parte del hombre de la naturaleza, la separación entre el hombre y la naturaleza y el dominio por parte del hombre a la naturaleza. A partir de ahí, a partir de estos, muy, muy sucintamente, ¿no? Es muchísimo más complejo, pero a partir de ahí aparece dentro de la filosofía autores que asocian esta idea del hombre, del dominio del hombre sobre la naturaleza, del dominio de la razón sobre la naturaleza, y esa crítica la toman y establecen una relación entre ese dominio y lo masculino, es decir, entre el logocentrismo y lo masculino. Y se empiezan a trabajar esta idea como el falogocentrismo. Este autor es Derrida, y sobre este autor se apoyan muchas de las ideas del feminismo, de lo que se llama la segunda ola del feminismo, de la década del 70. Las feministas, en este sentido, avanzan sobre el terreno de lo que se conoce como el sujeto ha muerto, que aparece fundamentalmente, como les decía, a partir de los desarrollos de Heidegger, en función de que se ha perdido, a partir de lo que plantea Heidegger, es que el yo, se ha perdido al yo como objeto privilegiado de apertura al mundo. La era de la representación y de la autorrepresentación se derrumba en el despliegue de la presencia y la ausencia. El hombre es aquel que viene después, porque primero está el lenguaje. Entonces, denuncian que ese pensamiento en el cual el sujeto es amo y se autorrepresenta, constituye la tradición del pensamiento dominante, ¿no? Y denuncian a su vez que a partir de que este pensamiento dominante ha sido ejercido por el hombre, digamos, y el hombre se ha apoderado del genérico, los hombres se han apoderado del genérico, entonces empiezan lo que se conoce como el devenir femenino de la filosofía, ¿no? Donde se considera que el logos está asociado a la totalidad, al cierre, al logocentrismo,
y empieza a virar como los desarrollos de la filosofía a favor del no todo, el infinito, la apertura, el descentramiento, la diferencia, la alteridad. La filosofía, a partir de ahí, se hace mujer. Muchos de los filósofos que trabajan en relación a estos desarrollos, entre ellos, como les decía, Derrida, Lyotard, Levinas, e incluso el mismo Lacan en algunos momentos va a decir eso, se colocan como mujeres, discursivamente, ¿no? Por lo tanto, lo que se produce es una novedad, y es que se invierten los valores tradicionales dados a la sexuación. La verdad ya no va a estar del lado digamos, del todo, del uno, sino del no todo, de lo no uno, ¿no? Y esta magnificación de la dimensión femenina va a producir un deslizamiento de lo político a lo ontológico. Y en este marco va a hacer sus desarrollos. O sea, ahora vamos a ver cómo Lacan dialoga con estos desarrollos, ¿no? La siguiente. Lacan y las feministas. La siguiente, Flavia. Por favor. Bueno, en el marco del trabajo, como les comentábamos al inicio, en los encuentros que fuimos teniendo con los trabajos que fuimos haciendo y las preguntas acerca de las fórmulas de la sexuación, encontramos referencias a las feministas, ¿no?, de la época. Entonces decidimos ir a rastrear un poco qué era lo que estaba pasando en esa época. Y en principio fue necesario situar la figura de Simone de Beauvoir en relación al segundo sexo, que es un libro de 1949, porque a partir de ahí también se producen desarrollos del feminismo con los cuales, como les decía, dialoga Lacan. En principio, lo que se llama la metafísica que propone Simone de Beauvoir, metafísica porque establece de alguna manera, digamos, qué sería hombre y qué sería mujer, ¿no? Lo cual luego va a ser cuestionado. El hombre, para Simone de Beauvoir, el hombre es lo mismo, la inmanencia, el espíritu. La mujer es lo otro del hombre, la trascendencia, la vida. Lacan dialoga con Simone de Beauvoir, leyó El segundo sexo, de hecho Simone de Beauvoir le pide que digamos, tener un par de entrevistas para que él le pueda ofrecer su opinión. Él le dice que se van a encontrar una cantidad de veces y ella no está dispuesta, pero sí, digamos, es conocedor de los desarrollos de Simone de Beauvoir, hace referencia a ella, de hecho, hasta toma trabajo de ella en el libro, ¿no? Bueno, como les decía, la mujer es lo otro del hombre, la trascendencia, la vida. Esto es así para de Beauvoir porque fue así desde siempre, universalmente. La importancia y el éxito de su libro tiene que ver con que habla sobre la problemática del cuerpo y del sexo femenino, porque la primera oleada del feminismo tiene que ver con las sufragistas, que son, digamos, contemporáneas de Freud, más o menos de la década del 20, donde los reclamos de las sufragistas tenían que ver con la vida pública, con los derechos al voto fundamentalmente, ¿no? El libro de Beauvoir lo que hace es llevar, digamos, las problemáticas de lo femenino a lo privado y hacerlo político. ¿No? La problemática del cuerpo, del sexo, sus funciones y todo lo inherente a ello, como por ejemplo la procreación. Las mujeres comprueban que el trabajo, o sea, el acceso al trabajo y al voto no basta para liberarlas, entonces se hacía necesario una nueva toma de poder sobre su propio cuerpo y en el intercambio amoroso. Lo privado, como les decía, pasa a ser político, y esto da lugar a las luchas que se van a producir en relación a la anticoncepción y al aborto. La siguiente, Flavia, por favor. Esto ya, digamos, es en la década del 70, es decir, es contemporáneo al desarrollo del Seminario 20,
en realidad 18, 19, 20, la década del 70, lo que se produce en Francia es el desarrollo de dos corrientes que reclaman la cabeza de lo acéfalo, como lo que les comentaba con anterioridad, tras la muerte del sujeto, sostenida en la figura del hombre, ¿no? Estas dos corrientes que se desarrollan en Francia, una corresponde al feminismo de la igualdad o universalista, que toma como referente a Simone de Beauvoir. Así muy sucintamente, este feminismo brega por la disolución de la diferencia, o sea, sostiene que no debería existir la diferencia entre hombre y mujer, y que ésta debería llevarse a cabo a la manera de la disolución de clases sociales del marxismo, ¿no? Y esto llevaría a la abolición de la dominación. Lo que generaría este movimiento de abolición de la dominación serían sujetos abstractos y equivalentes, es decir, no habría diferencias entre hombres y mujeres. La diferencia para esta corriente es sinónimo de desigualdad. Por lo tanto, digamos, las mujeres deben tomar conciencia de sí y superar sus condicionamientos biológicos y culturales. Es decir, lo que plantea Beauvoir es que, como dice, la mujer no se nace, sino que se hace. Lo que ella dice es que las mujeres nacen efectivamente con condicionamientos biológicos y acceden a condicionamientos culturales que son diferentes a los del hombre, como por ejemplo nombra la cuestión de la menstruación, de los dolores menstruales, digamos, de la posibilidad de la maternidad, y que esto en muchas cuestiones en relación a lo social lo que trae es desigualdades, ¿no? Y que entonces las mujeres deben tomar conciencia de esta situación y ponerse a la par de los hombres, ¿no? Para poder llevar adelante esta revolución a la manera marxista, donde se conseguiría un mundo, digamos, de igualdad entre hombres y mujeres. Esta corriente es heredera de la Ilustración, ¿no? De la idea de sujeto neutro de la Ilustración. Su referente hoy en día, una de las referentes más importantes, es Elizabeth Badinter. Quizá la han leído porque se la ha trabajado en algún momento en Apola o en Apertura, antes cuando era Apertura. Luego, el feminismo de la diferencia o movimiento de liberación femenina, cuyas máximas referentes eran Lucy Irigaray, Antoinette Fouque, Julia Kristeva, Hélène Cixous. Todas ellas pertenecían a la escuela de Lacan, es decir, eran también psicoanalistas, muchas de ellas se analizaban con Lacan y estaban en diálogo permanente con él. Por eso nos pareció súper interesante rastrear esto, porque las fórmulas Lacan las produce en diálogo con estas ideas que plantea este feminismo, fundamentalmente, también en relación al otro, pero este estaba dentro de la escuela. Por eso una idea que posterior al libro como se nos ocurrió que podría ser posible pensar, es que Lacan como analista de escuela estuviera leyendo, o estuviera aportando las fórmulas como un dispositivo de lectura de un problema que estaba en relación a los textos que se producían dentro de la misma escuela, ¿no? En relación a lo que hace totalidad, a lo que hace uno, y las soluciones que se estaban encontrando a eso, ¿no? Como si él estuviera diagnosticando un problema en las soluciones y aportando una solución. Entonces, este feminismo de la diferencia sostiene la necesidad de afirmar una verdadera esencia femenina. Sostiene que el discurso es falogocéntrico y que lo femenino debe conceptualizarse entonces desde lo prediscursivo, es decir, como lo discursivo está fundamentalmente basado en la dominación masculina, lo que hay que poder establecer es una nueva discursividad por fuera de la
digamos, de la racionalidad y discursividad vigente. Entonces, sostienen que cada sexo desarrolla su propia relación con el mundo, por lo tanto, la diferencia se va a atribuir a la biología, a la morfología propia de cada sexo, que incluye lo maternal. Las feministas de la diferencia establecían una crítica al feminismo de la igualdad, promovían la afirmación de este segundo mundo fundado en lo femenino, con lo cual sostienen la diferencia. Diferente, este mundo, pero esto hay que tenerlo en cuenta, este mundo femenino que van a plantear va a ser diferente a la femineidad tradicional o lo que se conoce como el eterno femenino, que es la fantasía masculina de lo femenino, ¿no? Como aquello que es el partener desarrollado por la discursividad masculina respecto de lo femenino, ¿no? Esta femineidad que ellas van a plantear va a ser una alteridad respecto de ese femenino, que no va a ser reductible al uno, o sea que va a sostener lo no uno, lo no abierto y lo no delimitable, ¿no? O sea que va a establecer dos sexos. Así sucintamente, por ejemplo, Antoinette Fouque lo va a hacer cimentando la liberación femenina sobre bases políticas, pero también psicoanalíticas. Entonces va a criticar la estructura psíquica del inconsciente. ¿Por qué? Porque dice lo que va a hacer es buscar la libido femenina, ¿no? Porque Freud plantea una sola libido. Ella busca la libido femenina como una libido creandi ligada a la maternidad. Y establece una equivalencia entre el falo y el útero como lugar de producción y origen de lo humano, parlante y pensante. Por otra parte, Lucy Irigaray desarrolla una tesis que se llama el espéculo, ay, se me borró. El espéculo del otro. El espéculo de la otra mujer. El espéculo del otro. Ay, se me borró. Bueno, después se los paso. En el libro está igual, así que si lo quieren buscar, lo encuentran. El espéculo de la otra mujer. Sí, bueno, está bien en consonancia hace digamos, un contrapunto con el estadio del espejo, en la medida en que establece que lo simbólico, en realidad es lo simbólico masculino, entonces todo lo femenino, en términos de lo que es el desarrollo de la imagen, del semblante femenino, está armado en función de un simbólico masculino. Por lo tanto, lo que hay que hacer es sustituir eso simbólico, que es falogocéntrico, por otro simbólico. Y se apoya en el goce femenino, para poder desarrollarlo también, que estaría, digamos, anclado en el toque en el rozamiento de los labios mayores y menores de la vagina, en la morfología de los órganos sexuales femeninos. Ambas autoras, así como las otras que les mencioné, tienen una preocupación por las singularidades del cuerpo sexuado y gestante. Entonces, para resumir, digamos, en el caso del feminismo de la igualdad o el universalista, digamos, el sujeto hombre es una asimilación siempre pensada como identificación con el modelo dominante, es decir, debería como asimilarse a lo masculino. En el caso del feminismo de la diferencia, el sujeto mujer es un sujeto femenino diferente del sujeto masculino. Para uno, la diferencia no existe, ¿no? Y para la otra, la diferencia lo es todo. La siguiente, Flavia, por favor. A partir de estas dos corrientes, del desarrollo de estas dos corrientes, aparece una tercera corriente, como crítica a estos desarrollos también,
digamos, si podemos definir que la primera sostiene que el uno es el otro, o sea, la igualdad, que en la segunda posición hay dos sexos, aparece autoras como Monique Wittig que empiezan a establecer preguntas, porque si hay dos sexos y el sexo femenino está anclado en, por ejemplo, la posibilidad de la maternidad, eh, y digamos, y en relación al goce femenino digamos, en el rozamiento de los labios, etcétera, empieza a preguntar, ¿y las lesbianas entonces? Porque también estaba en relación para Antoinette Fouque, en relación a la elección de objeto masculino, ¿no? La particularidad. Entonces empiezan las preguntas, ¿y las lesbianas entonces qué son? ¿Son mujeres? ¿Y los trans y los bisexuales? ¿No? ¿Qué lugar tienen todos estos planteos? Y empieza a plantear Monique Wittig que la liberación depende de una ruptura total con la realidad simbólica heterosexual. Y a partir de ahí, abrevando en esta idea, surge lo que se conoce como el movimiento queer, cuya máximo exponente hoy en día es Judith Butler, donde lo que ya plantean es que en realidad ya no se trataría de un simbólico masculino, ni el problema tiene que ver con la dominación masculina, sino con un simbólico heterosexual heteronormativo, ¿no? Que fuerza y coerciona hacia identidades sexuales heteronormativas, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí todos los desarrollos. La siguiente, y ya le doy la palabra a mi compañera Rosela Vila Pucineri. Bueno, buenas noches. Vamos a, situado este contexto, que era el contexto de discusión en el cual, como decían mis compañeras, Lacan problematiza como desde el interior el problema de la diferencia y la sexualidad. Vamos a intentar situar entonces cuál sería el tratamiento que Lacan hace de la diferencia. Antes de avanzar, ahí me fijé, y tal como decía Juliana, el libro de Irigaray es el espéculo de la otra mujer, para que el dato quede precisado. Bueno, con respecto entonces al tratamiento que Lacan hace de la diferencia, del problema de la diferencia, Lacan obviamente releva en su contexto el asunto de que un poco se le indilga o se lo acusa de desdeñar la diferencia a partir del no hay relación sexual y toda su equivocidad, ¿no? Y entonces, en este contexto, que es el contexto de producción de las fórmulas de la sexuación, a la altura del Atolondra dicho, va a decir que con respecto a la sexualidad es necesario relevar debates que han sido sofocados en el psicoanálisis desde los años 30, donde ya analizantes y discípulas de Sigmund Freud cuestionaban con sus teorías la posición freudiana, ¿no? Esto lo dice explícitamente en el Atolondra dicho. Hay un momento donde taxativamente dice, por ahora hemos seguido hasta acá a Freud sin más, en lo que de la función sexual se enuncia. Rato, por favor. Atolondra dicho, para a gente é o aturdito. Okay. El Atolondra dicho. O aturdito. Está perfecto, esa es la traducción que tienen ustedes. Eso. Muy bien, ese es el texto de referencia donde está establecida esta posición, bueno, donde Lacan dice que es necesario relevar esos debates que hasta el momento han sido sofocados en el psicoanálisis, esto para que tengamos una idea, que ya no solamente Lacan tenía autoras prolíferas dentro del psicoanálisis en términos de la corriente del feminismo, sino que también Freud
tenía dentro de su movimiento a discípulas y analizantes de él que de alguna manera cuestionaban sus teorías, ¿no? Acá en el Atolondra dicho, Lacan se refiere a Helen Deutsch y a Karen Hanning, como las autoras con las que ahí discutía Freud. De Helen Deutsch particularmente dice no, rastreamos y nos enteramos de que se dedicó de manera intensiva, fue la primera, al estudio de la psicología de la mujer, que escribió un libro que se llamó, entre otros seguramente, que se llamaba Psicología de las Mujeres, y que este libro constituyó la referencia psicoanalítica de Simone de Beauvoir, dado que, como decía Juliana, y según está narrado en el seminario 19 por Lacan, Simone de Beauvoir se acercó a Lacan a pedirle un diálogo para ver qué es lo que el psicoanálisis podía aportar a lo que ella estaba escribiendo, y como Lacan estimó que era un trabajo mucho más exhaustivo y prolongado que lo que Beauvoir estaba dispuesta a compartir, porque su libro ya estaba pronto a salir, fue finalmente un diálogo que no se produjo en ese momento, ¿no? Bueno, entonces, con respecto al tratamiento de la diferencia sexual y en relación a las corrientes que situaba Juliana, la posición que relevamos en Lacan no se inscribiría en la vertiente de la disolución de la diferencia, que sería el feminismo de la igualdad, ni tampoco en el establecimiento de la diferencia a partir de las esencias, tal como situaba mi compañera anteriormente. En el seminario 19 dirá Lacan que él no niega la diferencia, con lo cual hace un tratamiento de la diferencia, por eso que nosotros les proponemos rastrearlo, que no niega la diferencia ni la distinción sexual, que los valores sexuales son recibidos en el lenguaje y tienen materialidad significante, es decir, que el lenguaje contempla estas alternativas, hombre, mujer y niño, como decía hoy Gabriela cuando establecía el marco epistemológico de nuestro trabajo, son significantes, y entonces podemos decir que por lo tanto, hasta no estabilizarlos en un sistema de términos, no se podrá decir qué es lo que son, ¿no? La diapo siguiente, Flavia, por favor. Una vez entonces que Lacan plantea el problema de la diferencia sexual en el plano de una realidad discursiva, o sea, por fuera de toda metafísica y por fuera de todo basamento biológico y por fuera de toda anulación de la diferencia, una vez situado entonces este problema en el plano de una realidad discursiva, lo que va a realizar es un tratamiento lógico de la diferencia que desembocará en las fórmulas de la sexuación. Para esto, para este tratamiento lógico de la diferencia, va a tomar apoyo a la altura de los textos que nosotros revisamos para poder recortar el tratamiento de la diferencia que relevamos en Lacan. Para esto va a tomar apoyo a la altura de los seminarios 19, 20 y textos como el Atolondra dicho, va a tomar apoyo en los diálogos de Platón, particularmente en el Parménides y en el Sofista, donde dice que va a encontrar en el primero de estos diálogos, en el Parménides, la cuestión del uno y lo otro enfocada de un modo intensivo y vanguardista, va a decir, y el medio, en el trabajo lógico, que es el diálogo del Parménides, dice que allí va a encontrar también el medio para separar severamente el uno del ser, ¿no? Para establecer algo de la índole de un uno no uno y de un ser no ser.
Esta incompatibilidad entre el uno y el ser va a desembocar en la lógica del héteros que va a desarrollar en el diálogo el sofista. Esta lógica del héteros, ahora avanzando un poquitito más, nosotros les vamos a proponer, que va a ser, al menos según nuestro recorte, va a ocupar un lugar fundamental en el tratamiento de la diferencia que relevamos en Lacan. Para no ponernos muy intensas con Platón y todo esto que es demasiado complejo, no nos olvidemos que le vamos a dar a estos desarrollos un lugar solamente al servicio de situar la relación que nosotros recortamos en el libro como la relación entre la mujer, lo otro y la diferencia. Podemos entonces a partir de esto intuir que la mujer y lo femenino, en Lacan al menos, no va a ser algo uno, ni por hacer uno vía la igualdad, esto un universal de todos por igual, ni por hacer uno por vía de la esencia, a partir de distinguir un hombre, una mujer. Va a decir Lacan en el seminario 19 que la mujer no suspira por el uno siendo del otro, para tomar los términos del Parménides, dice Lacan ahí. Y acá Lacan agrega, como refería Juliana hace un momento, dice que él tampoco suspira por el uno, ¿no? Ubicándose en serie con la mujer, y en otras, pensando un poco en esto que Juliana decía de la filosofía se hizo mujer, todos los autores que se inscriben como en esta lógica de pensamiento, y pensando que Lacan, obviamente por fuera de la filosofía, pero es un autor que podría inscribirse también en esta lógica de pensamiento. No es la única ocasión donde Lacan ubica su discurso, digamos, en la serie de la mujer, de lo no uno, del no todo. También en otros lugares dice específicamente que él hablaría como mujer, ¿no? Entonces, decíamos, la mujer no suspira por el uno siendo del otro. Para tomar los términos del Parménides, pasamos a la diapositiva 25, por favor. Y entonces, bueno, ¿cuál otro, no? ¿Qué sería que la mujer no sea del uno, sino del otro? ¿A qué otro nos estaríamos refiriendo? Hay algunas pistas de esto en varios lugares. Particularmente recortamos una del seminario 2, donde encontramos la referencia aún más especificada. Allí hay una cita de Lacan, en el mismo sentido de lo que intentamos trabajar, donde dice, el otro en su forma radical, espérame que me voy a leer a la diapo en español la cita completa. Del seminario 2, que dice: el otro en su forma radical, relación de alteridad fundamental. En la función de la palabra de quien se trata es del otro. Fue en el Parménides donde la cuestión del uno y el otro fue enfocada de modo más riguroso y sostenido. Dice en el seminario 2, ¿no? Siguiendo estas series de referencias donde nos da la pista de por dónde va esta línea que va de la mujer a lo otro y del otro a la diferencia, armando este tríptico que nos interesa recortar. Dice ahí entonces: comienzo por el otro radical,
el de la octava o novena hipótesis del Parménides. Pasamos a la diapo 26. Y lo que encontramos en el diálogo Parménides de Platón, en la segunda o tercera parte del diálogo, bueno, esto hay un montón de bemoles y variaciones según el estudio que se tome sobre este ejercicio lógico, que es el diálogo Parménides, con el que Lacan insiste durante todo el seminario 19. Se desarrolla allí entonces la octava o novena hipótesis, que también eso va a depender del estudio que se tome, donde por medio de esta dialéctica, dice, bueno, este diálogo es un ejercicio lógico, donde se desarrollan hipótesis, donde se van calculando, lo digo así muy abuelo de pájaro, van a disculparme la informalidad, en estas hipótesis se van como desarrollando todos los pasos lógicos de aquello que acontecería según las relaciones entre lo uno y lo otro. En la octava o novena hipótesis, donde por medio de la dialéctica se extraen las consecuencias de que lo uno sea y no sea, y sus consecuencias, en la octava hipótesis, lo que nos encontramos dice así, digamos aún, si lo uno no es, ¿no? O sea que este otro al que nos vamos a estar refiriendo es un otro en relación a lo uno que no es. ¿Qué afecciones deben seguirse para las otras cosas? De esta hipótesis se deriva un otro, o sea, ¿qué afecciones para el otro si lo uno no es? Que es el otro que nosotros tenemos como horizonte para discriminar, porque es el otro en relación al cual se ubica la mujer, este concepto que Lacan va recortando. Entonces, será un otro que será recíprocamente no otro de lo uno, ya que lo uno no es. Será otro que cada uno en tanto pluralidad, pues en unidades no podría serlo, dado que lo uno no es. Y si lo uno no es, pero lo otro que los otros que lo uno son, cada una de las otras cosas aparecerán ilimitadas, pero con límite, unas y múltiples, semejantes y desemejantes. Entonces nos encontraremos con un otro que será un otro no de lo uno, un otro en tanto pluralidad, un otro uno y múltiple a la vez. Pasamos a la diapo 27, Flavia, por favor. El otro, que sitúa Lacan, entonces, pertenecerá al campo de lo plural, de lo múltiple, inestable, otro de cada uno en una pluralidad. En el diálogo El Sofista, que es el otro diálogo que está tomado como referencia para este trabajo que hace Lacan en torno al otro, este otro, heteros, alteridad, es asimilado a la noción de no ser desde la perspectiva de la diferencia. Un filósofo, un doctor en filosofía que escribe libros muy interesantes, y lo que tiene de bueno es que son accesibles para quienes no somos ni pretendemos ser especialistas en estos temas de la filosofía, que es el doctor Néstor Cordero, en un libro que se llama Platón contra Platón, dice con respecto al diálogo El Sofista, dice: no caben dudas
de que la frase principal del sofista es la siguiente: cuando hablamos de lo que no es, no hablamos de algo contrario a lo que es, sino solo de algo diferente, heteron. La diferencia, entonces, el heteros, introduce el no ser en el ser. Algo no será solo lo que es, sino y a la vez lo que no es. La diferencia, y esto es de muchísimo valor para nosotros, será un término relativo, ya que nada es solo diferente, por lo cual su lugar será el lugar de discurso, el entre. Pasamos a la diapo 28, por favor. Bueno, por lo que hasta aquí intentamos establecer con ustedes, estamos en condiciones entonces de proponerles que Lacan desarrolla otro modo entonces de situar a la mujer como otro, porque de hecho en todas las referencias que rastreaba Juliana en términos del contexto de diálogos con las corrientes feministas, con las que creemos que Lacan dialoga, ¿no? La mujer como otro, o la mujer como otro, como figura de la cultura, es algo que tiene su presencia, ¿no? Lo que sí, a partir de estos desarrollos, podemos decir que Lacan desarrolla otro modo de situar a la mujer como otro, ¿no? Situándola como entre, como diferencia, alteridad, como centro, ausencia, y en torno al heteros, Lacan va a situar a la mujer y al sexo como la diferencia, ¿no? El otro va a decir en el seminario 19, no por nada tengo que tomar apoyo en él. El otro, oíganlo bien, es entonces un entre. El entre del que se trata en la relación sexual, pero desplazado y justamente por otro plantearse. Por otro plantearse. Es curioso que al plantear este otro, lo que he tenido que avanzar hoy no concierne más que a la mujer. Es ella quien por esta figura del otro nos da la ilustración a nuestro alcance por ser entre centro y ausencia. Pasamos a la diapo 29. Nosotros, a partir de esta lectura que realizamos en Lacan de lo que sería el tratamiento de la diferencia, y a partir, esperen que quiero leerles esta cita y compartirla con ustedes. Como hoy anunciaban mis compañeras, a partir de este establecimiento de la diferencia, de la lógica de la diferencia, del sexo como diferencia en relación a la mujer, a partir de este vaciamiento que queremos que Lacan propone y opera del sexo, ubicándolo como la diferencia radical, digamos, en esta localización de relatividad, para decirlo de algún modo, a partir de esta investigación que compartimos, propusimos a partir de este diagnóstico que ya hemos situado en varios pasajes de lo que compartimos hoy con ustedes, que el psicoanálisis entonces tendría en esta lógica del heteros
una herramienta conceptual para abordar aquellos padeceres que tengan que ver con la consistencia, ¿no? En este punto, y por lógica histórica, por la sexistencia, decíamos, ¿no? Por la consistencia que el ser toma epocalmente a partir de la identidad sexual, no solamente con estas vertientes de la consistencia, ¿no? Compartamos esta cita, porque es una cita que en todo caso de alguna manera contiene la pendiente de esto que nosotros, hacia donde ha, digamos, derivado esto que nosotros paso a paso veníamos tratando de comentarles. Es una cita del Atolondra dicho, donde Lacan escribe: lo que se llama el sexo, y eventualmente el segundo, cuando es una necia, ahí está refiriéndose a Simone de Beauvoir, es propiamente, por sostenerse de no toda, el héteros que no puede saciarse de universo, ¿no? Lo que se llama el sexo es el héteros, la diferencia, que no puede saciarse de universo. Llamemos heterosexual, por definición, a lo que ama a las mujeres, cualquiera que sea su propio sexo. Así será más claro. Y ahí aclara, dije amar, ¿no? Como un modo, entiendo yo, más de posicionarse o de adherir, ¿no? Y no estar prometido a ellas por una relación que no hay, digamos, lo heterosexual en este contexto conceptual no tiene que ver con la relación entre un hombre y una mujer. Esperemos que al menos eso vaya quedando claro. Que haya sido necesario el discurso analítico para que esto llegue a decirse muestra suficientemente que no en todo discurso un decir viene a existir. Debe darse inicio a la lógica del héteros, siendo notable que es en ella donde desemboca el Parménides a partir de la incompatibilidad del uno con el ser. Esta cita que acá elegimos para presentarles de un modo cuasi conclusivo, en realidad es una cita que contiene, digamos, en un trabajo en distintas direcciones, mucho de esto que nosotros hemos recorrido más linealmente, ¿no? La referencia a Platón, la lógica del héteros, el lugar de la sexualidad, del sexo como diferencia radical, y el lugar de la mujer en consonancia con esto. Bien, esto. Es muy importante también indicar que, bueno, esta es una investigación en proceso, con lo cual, si bien lo hetero relevado de la filosofía que contiene, y nosotros relevamos a partir de las indicaciones de Lacan, contiene la novedad de introducir en la filosofía, ¿no? Platón toma este término que ya estaba presente en Heráclito, pero él lo toma novedosamente para introducir el no ser en el ser como diferencia. Esto, puesto a funcionar en el campo discursivo del psicoanálisis, implicaría la producción del ser, pero para nosotros a partir del no ser, con lo cual es una lógica que, si bien nosotros apoyamos en todas estas referencias, nos faltaría, digamos, avanzar en términos de poder plantear un heteros más lacaniano, ¿no? Porque, bueno, obviamente es un elemento que se toma de este recorrido, y Lacan digamos, se refiere a él en la producción de Platón, pero bueno, al momento de ponernos a
trabajar en eso, obviamente nos trae, va a necesitar algunas especificaciones, ¿no? Porque nosotros apelaríamos a la diferencia funcionando como productora de, en todo caso, de un ser en tanto inestable y múltiple a partir del no ser, ¿no? En ese sentido, o en ese campo conceptual es que podría quedar inscrita la lógica del heteros. Esta lógica, y ahí pasamos a la última diapo, esta lógica se articula también con la propuesta, que es, como decíamos hace un momento, una propuesta que también nosotros trabajamos y ponemos a consideración en el libro, que tiene que ver con la propuesta de las fórmulas de la sexuación en la dirección de la cura, entendidas como un grafo, como un recorrido, que aporta una estructura lógica de la neurosis y una dirección de la cura. La propuesta de las fórmulas de la sexuación, construidas a partir de todo de esta confluencia teórica en este marco que nosotros les presentamos, a partir de Lacan, la lectura que nosotros proponemos es la de las fórmulas de la sexuación como una maquinaria lógica para leer y establecer textos clínicos. No solo donde los problemas, digamos, consistan en problemas de identidad sexual, ¿no? Sino que permite el abordaje de todas las problemáticas. Perdón, sería la siguiente diapo, Flavia. Ay, perdón, no le estaba mirando. Esto mismo, que les estaba tratando de decir, bueno, un poco esto, que la idea de las fórmulas de la sexuación, que contiene, digamos, o pondría a trabajar esta lógica del heteros, sería considerarlas como una maquinaria lógica, decimos nosotros, para leer textos clínicos, más allá de los problemas de identidad sexual, sino toda aquella problemática con la que nosotros trabajamos habitualmente en la clínica, que tiene que ver con la condición de sufrimiento, ¿no? De aquellas cuestiones que consisten en lo uno, en lo universal, y en la totalización, ¿no? Eso también, ese trabajo está propuesto y desarrollado en el libro que hoy vinimos a comentarles, y es un trabajo que creemos que puede ser de mucha valía para, para la clínica y para nuestro trabajo. Bueno, muy bien, suficientísimo, y hasta aquí llegamos con esta presentación. Muitas graças a todas e vamos abrir para as questões. E muitas graças a Juliana por as palavras em português. Vamos ver se podemos começar. Perdón si torturé el portugués, pero No, bueno, para nada. Un esfuerzo. Está muy bien. Podemos começar por aqui, com as questões. Deixa eu ver se tem alguma no chat. No chat ainda não. Olá, posso fazer uma questão? Claro. Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer, né, a fala, muito interessante esse percurso todo. Né, eu acho que muito esclarecedor em diversos níveis. E do que eu acompanho, né, desse debate do Lacan com o pensamento, os feminismos, né, tem uma crítica que eu fico um pouco dividido e eu queria saber de vocês, como que vocês pensam. Porque tem Vocês estão acompanhando o português?
Tá dando? Tá. Tá bom. Meu Pode espanhol seguir, João. é muito pior, eu prometo. E o meu não é muito melhor que o seu, então fala devagar para elas Tá entenderem. bom, vou falar um pouco mais devagar. Tá. Tem uma crítica que costumo escutar, que é a da necessidade que o Lacan teria de manter os termos homem e mulher nas fórmulas da sexuação. Né? Assim, uma crítica que vem, por que ele não deixou só todo e não todo? Por que seguir, né, com esses dois termos? Eu queria saber o que vocês acham dessa posição. ¿Quién? ¿Yo? Bueno, ustedes me agregan. Es como la pregunta más recurrente que recibimos. Y quizá todo o gran parte de nuestro trabajo apunta a responder a esa pregunta, que tiene que ver con, por ahí nos falta una pata que para nosotras es sumamente importante, que tiene que ver con situar la posición sofística en relación al discurso de Lacan. Esto lo pudimos situar gracias a una autora que se llama Bárbara Kazan, ¿no? que nos ayudó en esto, que tiene que ver con cómo Lacan trabaja con el lenguaje y con los desarrollos que hace en relación al lenguaje, ¿no? Digamos, como hoy Gabriela de alguna manera estableció eso al inicio, ¿no? Y cómo también por qué sostener sexualidad, por qué fórmulas de la sexuación, ¿no? Era una pregunta. Precisamente sostenerlas para deconsistirlas, ¿no? Es el trabajo que uno hace en un análisis, por eso nosotras también a partir de esta pregunta que insiste, pensamos en la posibilidad de trabajar la idea de que podría ser que el desarrollo de las fórmulas, llamándolas de la sexuación, poniendo hombre y mujer, es una respuesta de Lacan a consistencias que se estaban produciendo en su escuela, que es el trabajo que hacemos en análisis con las consistencias que se arman, ¿no? No nos dedicamos a barrer con los sentidos, nos dedicamos a hacerlos vacilar y producir nuevos sentidos. Marinet. Una acotación muy cortita. Fórmulas de la sexuación las llama, si yo no me perdí nada, recién en el seminario 21. Pero quedó así. Antes le llama fórmulas, 4 fórmulas. Muchas veces dice lado masculino, lado femenino, y muchas veces dice macho y hembra, para mí, irónicamente, para mí. Pero quedó plasmado en el lacanismo fórmulas de la sexuación, que lo dijo una vez recién en el seminario 21, una vez. Lo mismo que está marcando Juliana, a nuestro entender, ha hecho con, por ejemplo, falo, con castración, que no solamente un término freudiano, sino que está en la mitología griega, la castración de Urano, por ejemplo, ¿no? Con falo, con castración, con sujeto, nombre del padre, sujeto, verdad. A eso iba, nombre del padre, que lo toma del discurso religioso cristiano, bueno, también con otros términos del contexto judeocristiano, pero nombre del padre en particular del cristianismo, y sujeto. Y en una de las conferencias de mi enseñanza le preguntan directamente por qué llama sujeto a lo que él llama sujeto, y él dice para hacerlos hablar. Entonces hace un tratamiento con ciertos términos que tienen una carga semántica cristalizada en función de el sentido común en general y el sentido común filosófico, si se quiere, un tratamiento sería de agujereamiento. No sé si existe esa palabra. Por otro lado, establece la tensión, es decir, claro, que su desarrollo, digamos, lo que él va a plantear, no es, digamos, es en relación a lo planteado, es decir, porque si no, lo que nosotros tenemos que pensar es las consecuencias clínicas
y teóricas que puede tener barrer, o sea, decir, bueno, no llamamos más hombre-mujer, no llamamos más sujeto, no llamamos más pulsión, o sea, tendríamos que sacar todos los nombres, porque en realidad lo que hace Lacan es transformar todos los términos. Pero que eso a que, digamos, va en contra de la posición antiontológica que tiene Lacan, porque si no es como hacer consistir a los términos. Y por otra parte, salgamos del psicoanálisis, en el campo de la física, es decir, porque Einstein trabajó otra idea sobre la gravedad, no se dejó caer, o sea, no le puso otro nombre a la gravedad que venía vigente, digamos, a la gravedad que venía vigente. Toma el término gravedad y arma otra idea de gravedad, pero no deja caer el término gravedad y así con un montón de otros. Es decir, es el trabajo con el significante lo que está haciendo, es una Claro. teoría en móvil. Lo que hace él es, mientras desarrolla, va ejerciendo la posición sofística, ¿no? Va desarmando aquellos sentidos que están cristalizados y va armando, pero apoyándose sobre lo que está armado y de esa manera estableciendo que no son piedras, que no son sentidos coagulados, sino que son sentidos que pueden ser transformables, pero que estos, digamos, sobre la base de estos que están, que es el trabajo que uno hace en un análisis con los sentidos de un caso, ¿no? Además, si no, ¿para qué todo el trabajo que desarrolló Rosella, que es complejísimo? ¿Para qué? ¿Para hablar de las mujeres de carne y hueso? No tiene la mínima razón de ser eso, está hablando de otra cosa, está hablando a la vez de la figura de la mujer para la cultura, de cómo se ha establecido como otro, en qué sentido él la propone como otro, pero también la deja de proponer como otro, porque dice las dos cosas, que la mujer es el otro y que no es el otro. Eso es lo que hemos tratado de estudiar en el libro, pero me parece que decanta que no está hablando de las mujeres de carne y hueso, que está hablando de ideas. Y por ¿no? otro... Y que esa idea, bueno, para hablar de las ideas hace falta usar las palabras. El problema es que si uno no se adentra en estos contextos de ideas, tanto de Freud como de Lacan, como el contexto histórico y filosófico de estas ideas, uno tiende como a caer en lo que a veces, como sucede con algunas lecturas de la fórmula de la sexuación, que se transforma como en una reedición del Edipo, como que la fórmula de sexuación solamente servirían para pensar cómo alguien se termina identificando como hombre o como mujer en relación a una elección de objeto, digamos, en relación no, como identidades o en las relaciones de objeto, y que se tratan solamente de eso. La idea que propone Marinet fundamentalmente en el libro, con el último capítulo sobre todo, es que las fórmulas de la sexuación sirven para pensar cualquier tema que, digamos, dentro de un texto clínico que esté, digamos, planteado en términos de totalización o como singularidades, digamos, ¿no? Como excepciones de ser, de totalidad, consistencias de ser. Consistencias de ser, bajo la lógica, por eso, digamos, el lado hombre, que puede ser hombre, puede ser entendido como hombre masculino o como hombre como lo genérico, el todos por igual, ¿no? Que barre con las diferencias, ¿no? Y el lado mujer, que viene a responder a los problemas que trae cuando un sentido se presenta con esa lógica, digamos, ¿no? Por eso son una herramienta clínica que está espectacular para pensar un montón de problemas que quedan como muy acotadas y muy recortadas si uno las piensa solo en función del género, de la identidad sexual. A referência que vocês fizeram a esse trecho de Lacan a respeito do sujeito no meu ensino, minha ensinança, né? Me parece fundamental para pensar a conservação dos termos. Uhum. E me parece fundamental esse complemento, que é, eu conservo o sujeito para fazê-los falar, né? Muitas vezes se esquece disso, e na verdade, o efeito é o contrário, faz calar, né? Quando se toma as fórmulas da sexuação como a repetição do Édipo, uma reprodução do Édipo, é isso.
faz calar e ali está cristalizado um sentido, quando justamente o que ele quer é desestabilizar os sentidos. Né? E me parece brilhante o que vocês fizeram com a fórmula da sexuação, que é exatamente isso, fazer falar de novo isso, né? E atribuir ao sentido estabelecido, cristalizado pelo lacanismo, né? uma outra significação completamente novedosa, me parece. Claro, por esto que creo entender en lo que vos decís, es que este año en las clases que estamos desarrollando de acá desde Apola La Plata, ¿no? Situamos también otras lecturas de la fórmula de la sexuación para tensar la posición en la cual quedaría la propuesta de lectura que se desprende de estos desarrollos que nosotros trabajamos, ¿no? Para, en esta misma lógica que quede establecido que es una lectura entre otras, ¿no? Porque tampoco es la lectura de las fórmulas de la sexuación, porque sería incoherente proponer algo así en este marco teórico, ¿no? Y bueno, y para que tome potencia como en la lógica significante, digamos, a partir de oponerla y tensarla y trabajarla con otras lecturas, que las hay muchas. Eso por un lado. Y por otro lado, que aprovechando que somos todos compañeros de Apola y seguramente han tenido, creo, ¿no? Acceso a la puesta en consideración, digamos, que nosotros hicimos para el PIC de la propuesta de la lógica de lo hetero. Não sei se vocês estão por dentro, gente, que elas propuseram uma reformulação no PIC. Né? E é a isso que a Rosela está se referindo. Ay, no te entendí. No, está explicando lo que dijiste aclarar, vos. Para aclarar. Entonces no te tengo que entender. No, que allí, junto a la propuesta, circula un artículo que, por otra parte, creo que está publicado, que yo no me acuerdo el nombre, que es un artículo que escribimos con Juliana, que creo que se llama Más allá de Freud, la novedad de Lacan como efecto del lenguaje, o algo así, donde nosotros trabajamos la lógica sofística en Lacan, que, bueno, que creíamos que eran por ahí por este mismo tipo de cuestión, digamos, que era necesario que circule con la propuesta de la lógica del heteros, como para incorporar al programa de investigación como concepto fundamental. Creo que está en alguna de las, El rey está desnudo, no me acuerdo en cuál, pero ahí por ahí, con un poco más de detenimiento, trabajamos la posición sofística de Lacan, que por ahí está buenísimo para pensar estos problemas. Sim, podemos circular entre nós esse texto depois, né? Uma outra pergunta, bom, que me imagino e acredito que vocês já tenham ouvido também muitas vezes, né? Que vai na direção da pergunta do João, que é aí a realidade sexual do inconsciente, que Lacan propõe, se não me engano, seminário 11, sim, quando trabalha em consciente e transferência, né? Que me dicen, que piensan sobre que a realidade do inconsciente seja sexual? A realidade do inconsciente poderia ser qualquer outra. Si tomamos... Nos falta Aide Montesano, que escribió, nos quedamos todas calladas porque Aide Montesano en su artículo lo que muestra es la paradoja de esa frase, ¿no? Yo no estoy en condiciones de retomar el desarrollo de Aide porque es muy, muy meticuloso.
pero me parece que es un antecedente, tal vez es un antecedente del no hay relación, proporción sexual, que lo plantea como un real en términos de imposible. Aide lo trabaja en forma muy digamos, al pie de la letra de Lacan en el seminario 11. Bueno, Aide va a venir acá, entonces voy a preguntar a ella. Sí, o bueno, la remitimos a ese capítulo del libro, porque es muy sencillo asociarlo con la postura, la posición freudiana, ¿no? El deseo es sexual infantil, inconsciente sexual infantil. Y lo que nosotros sostenemos es que en Lacan lo sexual es el nombre de un vacío, de un agujero, de una falta, que Lacan va en contra de Freud, justamente, ¿no? Entonces está este mismo problema que charlábamos recién con el colega, con el compañero, ¿no? El problema de la lectura de Lacan es que muchas veces parece estar siguiendo la dirección de la propuesta freudiana, ¿no? Cuando lo entendemos muy rápidamente, ¿no? La realidad del inconsciente en tanto sexual me parece que implica sostener que no hay realidad del inconsciente, se podría decir, de algún modo. No hay realidad del inconsciente, o la realidad que arma el inconsciente como discurso del otro es una realidad acotada por un imposible, ¿no? Lo que, como nosotros trabajamos con los pacientes, localizando, digamos, si se puede decir, en ese montaje simbólico real, ¿no? Que se genera en el dispositivo analítico, en el éntere, ¿no? En el discurso que se genera tensando entre dos posiciones discursivas, analizante, analista. Nosotros lo que buscamos es localizar y diagnosticar los imposibles, ¿no? Lógicos, para trabajarlos lógicamente, y tal vez si son fuente de padecimiento, que se desarmen, que se agujereen, ¿no? Marinés, lo sexual, por una cuestión de época, es un nombre de eso que da consistencia al ser. Entonces, sí, por aí iría en contra. No sé por aí si poderíamos pensar, né, que a realidade do inconsciente como sexual, que no encontro de um impossível, né, o sexo, e de um contingente também o sexual. Tal cual. Claro. ¿Sí? Tal cual, está bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Igual, bueno, cuando venga Aide... Yo al menos de las que Pregunta. voy rastreando y voy juntando citas en su versión del sujeto, que es más o menos para la época de Seminario 11, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos. Yo creo que sí. Sí, Posición del acuerdo. inconsciente es anterior. Casi al final hay una cita que dice algo así como que la sexualidad tiene color de vacío. Y después en el 14 hay otra que también la tenía, como suele suceder, la tenía en la mano ayer y hoy no la encuentro. Una del seminario 14, que donde también hay como una especie de prolegómeno de no hay relación sexual, yo voy avanzando, que también trabaja la sexualidad como vacío. Pero nuevamente es esto que decía Marinés, ¿no? Como la realidad sexual, pero está vaciado, entonces es sexual, no es sexual. Claro. Mas o sexo reúne essas duas condições, o do impossível e o da contingência. Né? Bom, alguma pergunta mais? Patrícia está com a mão levantada? Não, é o meu monitor que está no seu.
Flavia, además en las fórmulas de la sexuación, como las trabajamos nosotros en el libro, en la versión que aparece anterior a la del seminario 20, las fórmulas de la sexuación están estructuradas como grafo en relación a esas 4 modalidades lógicas: el imposible, ¿no? Lo posible, lo contingente y lo necesario. Claro. Ahí tenés una clave para ubicarlo. Claro. La problemática está que... Es decir, si uno separa del lado, si uno discursivamente separa del lado de las fórmulas del lado masculino, la sexualidad sería algo, discursivamente. Ahora, la contingencia está del lado femenino. Si uno ve el grafo, la contingencia está del lado femenino. Claro, del lado masculino estaría lo necesario y lo posible. Lo posible en tanto se podría formular el todo, ¿no? O sea, todos los hombres son mortales, es posible, en tanto sea hombre, son mortales, digamos, ¿no? Así se arma lo posible. Del lado femenino está la contingencia, sí, y lo imposible. Pero bueno, para pensar, para seguir eso. Por si siguen interesados en este tema dentro de 2 días, el jueves... Si no los matamos de aburrimiento ya. Si no se aburrieron lo suficiente, el jueves es el tercer encuentro de este ciclo de 3 clases Apolo a la Plata. de Apolo a la Plata, donde es el último, y ahí vamos, dijo el mosquito, que es un dicho de por acá, va a trabajar Marinés, las fórmulas de la sexuación en la dirección de la cura, digamos, y por ahí es un buen... Sí, claro. Va a estar bueno para especificar esto que estamos conversando ahora. Y para que tengan un rato para desaburrirse de acá al jueves. Se toman unas caipirinhas. Dale. ¿Por YouTube? Por YouTube, sí, YouTube. a las 20. También. Abierto. Abierto para tutti. Pronto, então, gente, quinta-feira, o tema continua com as fórmulas da sexuação pelo canal do YouTube da Apolo a la Plata. Sí, el jueves. Sim, quinta-feira, que horas? Que horas? 20 horas. 20 horas. 20 horas. 20. 20. Dale. Bom, acho que podemos ficar por aqui. Não tem nenhuma questão. Bom, muito obrigada. Muchas gracias a todas. Obrigado a você. Y felicitaciones por el trabajo fantástico que fizeram. Muchas gracias por la invitación. Muchas Gracias. Gracias a todos. Chao, hasta quinta. Nos Hasta vemos. Chao.